Ahora sí. ¿Estamos ahí? ¿Están viendo las distintas propiedades Perfecto. ópticas? Perfecto. Sí, sí. Entonces, arrancamos de nuevo. Decimos que vamos a ver 4 fenómenos que se presentan a la hora de propagar ondas electromagnéticas. 4 de esos fenómenos, los que están acá en verde, ya los hemos estudiado cuando vimos fibras ópticas, ¿se acuerdan? Hablamos de la absorción, de la reflexión y la interferencia. Lo que se suma como algo novedoso es analizar el principio o el fenómeno de difracción de las ondas electromagnéticas. Aquí hay que tomar en cuenta que la luz también es una onda electromagnética, solo que nosotros ahora vamos a trabajar con rangos de frecuencia mucho menor y con mayores longitudes de onda. Entonces, estos fenómenos van a tener un comportamiento distinto, pero siempre dentro del mismo concepto. Entonces, lo primero que recordamos respecto a la absorción es que generamos una transferencia de energía al medio a través del cual guiamos la señal. Nosotros cuando vimos fibras ópticas, veíamos que esa absorción se convertía en calor. Acá va a ocurrir exactamente lo mismo. Luego tenemos la reflexión, solo que ahora vamos a hablar de superficies reflectivas para las ondas electromagnéticas en el rango de frecuencias que vamos a considerar a los metales, superficies de agua, el suelo, como medios reflectivos. Y acuérdense que nosotros, el término de la reflexión, fundamentalmente lo importante era de que la onda electromagnética se reflejaba sobre una superficie, no atravesaba dicha superficie y el ángulo de incidencia era el mismo que el ángulo de reflexión. Luego teníamos la refracción y una de estas eh, propiedades de propagación es que hay una desviación de la trayectoria de las incidentes, cambiamos de medio, o sea, atravesamos el medio. Luego tenemos la interferencia, ya los vamos a desarrollar a cada uno de estos. Luego tenemos la interferencia, acuérdense que podía ser constructiva o destructiva, esto podía generar un refuerzo de la señal o también la podía anular completamente. Y esto estaba en función del desfasaje que existía entre las ondas electromagnéticas que se propagaban. Y por último tenemos el fenómeno de difracción, que este es un fenómeno que para poder explicarlo vamos a tener que hacer uso del principio de Huygens, de propagación de Huygens, que lo que va a describir es cómo al incidir sobre un objeto, esta señal se va a esparcir en todas las direcciones, inclusive ingresando por los intersticios o las cavidades. Vamos a empezar a desarrollar cada uno de estos. Hablamos del fenómeno de absorción. Entonces decimos, hay una transferencia de energía entre el medio y la señal que viaja a través de él. Cuando hablamos de señales de microondas del orden de los centímetros, el metal y el agua son muy absorbentes. Es como, por ejemplo, en el caso de la luz, una pared absorbe toda la energía. Acuérdense que esa energía se transformaba en calor al excitar a los átomos de ese medio material. En este caso, en el caso del metal, acuérdense que nosotros tenemos electrones en los niveles de valencia más débilmente ligados, tiene una gran movilidad electrónica, la energía de la onda es absorbida por estos electrones, genera una mayor energía cinética de los electrones, y esa energía es absorbida y transformada en calor. Lo mismo ocurre con el agua, con las moléculas de agua, inclusive si trabajamos en frecuencias del orden de los 22 GHz, vamos a producir vapor de agua. La absorción es muy grande de la energía a través de la movilización de sus electrones y se produce vapor de agua. Y también para estas frecuencias, la lluvia y la niebla causan que se disperse la señal y produce una gran atenuación. Los plásticos no absorben tanta energía, pero todo va a depender de la frecuencia de la señal con la que estemos trabajando. Y luego tenemos el cuerpo humano y los animales en general. Acuérdense que nosotros tenemos un 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua, por lo tanto nos cabe las generales de la ley de lo que analizamos recién, el comportamiento de las frecuencias con el agua. Ahora, es muy importante cuando nosotros hablamos de la propagación de este tipo de señales radioeléctricas, por ejemplo, cuando estamos en un bosque, acuérdense que la madera tiene gran cantidad de agua, posee gran cantidad de agua y genera una gran absorción. Y fíjense que acá nos marcan que podemos tener atenuaciones entre el 10
a 15 dB por cada uno de estos árboles, y esto genera una gran pérdida de la señal. Si nosotros recurrimos a una tablita sencilla que nos permita entender los factores de atenuación y de amplificación en función de los dB, fíjense que supongamos que tenemos 3 árboles que se interponen con nuestra señal y damos un promedio de 10 dB por cada árbol de atenuación, 30 dB, son 1000 veces la atenuación de la señal, se nos atenúa 1000 veces. Este cuadrito les va a dejar una forma mnemotécnica muy rápida de poder identificar la cantidad de veces que estoy perdiendo en el nivel de mi señal, la potencia de la señal, en función del dígito que ustedes tienen acá. Por ejemplo, hablar de 60 dB es hablar de 6 dígitos, quiere decir que tenemos 1.000.000 de veces de atenuación. 40 dB son 4 y 4 dígitos son 10.000 veces. Entonces esto es un cuadro que rápidamente les va a permitir a ustedes hacer estos cálculos. Entonces vemos cómo hablar de absorción de la energía a la hora de la propagación va a ser muy importante, porque va a absorber gran cantidad de la energía. Luego, cuando hablamos de reflexión y dijimos, bueno, superficies metálicas, el agua y el suelo inclusive, van a ser superficies que van a reflejar las señales de las ondas electromagnéticas. Acá vemos el haz incidente, tenemos nuestro vector campo eléctrico que representa el campo eléctrico, que es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, pero fíjense que cuando se refleja se invierte el campo eléctrico, y esto va a generar sus consecuencias a la hora de la polarización de la señal. Acuérdense que esa ya habíamos visto en la clase anterior, que la polarización era uno de los factores también de atenuación si es que nuestra antena no estaba polarizada en la misma dirección que el emisor. Están viendo las diapositivas, ¿no? Acá me entró un chat, pero creo que es viejo. ¿Están viendo las diapositivas? Sí, Perfecto. profe. Sí, profe. Bueno. Le mandé eso cuando no había compartido pantalla todavía. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, seguimos adelante entonces. Acá hay algo importante, que es la superficie de reflexión de la señal. Va a tener que ver mucho la longitud de onda de la señal que incide para que esto sea perfectamente reflectivo o no. Vamos a ver que ese fenómeno de reflexión ya lo vamos a analizar en una diapositiva posterior, porque si no es perfectamente pulida la superficie, se van a generar reflexiones múltiples de la señal. Y esto puede generar pérdida de la potencia de la señal, lo que se deviene en el desvanecimiento de la señal. Ya vamos a analizar en otra diapositiva más profundamente. Luego hay el fenómeno de la refracción. Nosotros ya lo habíamos estudiado cuando vimos que las señales que viajaban a través del núcleo de la fibra podían llegar a cambiar su trayectoria. Acuérdense que ahora nosotros estamos frente a un medio físico de transmisión que es el atmosférico, que tiene distintas capas. Esas capas tienen distinta densidad en función de la temperatura, porque acuérdense que varía la temperatura de estas capas a medida que nos alejamos de la superficie de la Tierra, e inclusive puede llegar a aumentar la temperatura cerca de la ionosfera y llegar a los 1000 grados centígrados. Entonces, esto va a generar cambios de densidad y por ende, ya habíamos analizado esto cuando vimos fibras ópticas, un cambio en la trayectoria de la onda. Entonces, esta refracción de la onda va a permitir, entre otras cosas, ampliar el horizonte óptico más allá de la curvatura de la Tierra, porque la onda electromagnética, al propagarse, va a ir cambiando su ángulo, pero también va a haber una absorción de energía. ¿Sí? A ver, acá hay algo me preguntan por el chat. Ah, sí, me contestaron que se estaba viendo. Bien. Este fenómeno, digamos, es homólogo a lo que hemos estudiado con las fibras ópticas. Ahora, para explicar el fenómeno de difracción de la luz, vamos a tener que recordar básicamente el principio de Huygens
o lo que planteaba Huygens para la propagación de las ondas a través de un medio. En un tratado llamado Tratado de la Luz, fíjense, en 1678 había planteado esto. Este planteo teórico lo que dice es que nosotros tenemos un foco primario de emisión de la onda, que puede ser mecánica, en ese momento era mecánica, pero también es válido para las ondas electromagnéticas, y luego se propagan y se generan focos secundarios. Estos focos secundarios están contenidos en los llamados frentes de onda, y estos frentes de ondas van a ser frentes de ondas esféricos, porque acuérdense que las ondas electromagnéticas se van a propagar en todas las direcciones, a través de los frentes de onda esféricos, una propagación esférica de las señales. Un análisis o un experimento que logró probar esto, acuérdense, era el experimento de la doble rendija de Young, que muestra cómo al pasar la luz por dos orificios generaba marcas sobre una superficie fotosensible que marcaba que este experimento estaba fundamentalmente destinado a probar la propagación de la luz como una onda electromagnética. Acá vemos cómo se generan estos frentes de onda al pasar una onda electromagnética por un pequeño orificio, ¿sí? Esto también ocurre con las ondas mecánicas. Acá se ven los frentes de onda y cómo aparecen estos frentes de ondas secundarios también en las ondas mecánicas. Ahora, acá hay algo muy importante, y es que dependiendo del obstáculo o las dimensiones del orificio respecto de la longitud de onda, vamos a ver que si la longitud de onda es mucho mayor que el obstáculo que se interpone en la propagación de la onda electromagnética, cualquier borde afilado de ese obstáculo va a generar frentes secundarios o focos secundarios y va a permitir que se propague en todas las direcciones. Evidentemente, en esta zona, la propagación va a ser con una menor potencia, pero fíjense que si yo estoy situado en esta región, voy a poder captar esa señal aunque tenga una menor potencia. Entonces vemos que, por ejemplo, señales, y decíamos, bueno, va a depender de la longitud de onda. Acá hay un ejemplo. Si estamos trabajando con las señales de AM, y supongamos que estamos trabajando con a 1000 kHz, la longitud de onda, acuérdense la relación de la velocidad de la propagación de la luz, es igual la frecuencia de la señal, a ver, C es igual a lambda por la frecuencia, ¿sí? La velocidad de propagación de la luz. Ahora, son directamente proporcionales. Y yo puedo despejar la longitud de onda, va a ser igual a la velocidad de propagación de la luz dividido la frecuencia. Quiere decir que si yo tengo una velocidad de propagación de la luz de 300.000 kilómetros por segundo, yo puedo despejar el valor de la longitud de onda y para 1000 kHz voy a tener una longitud de onda de 300 metros. Eso significa que si mi obstáculo es de dimensiones menores a los 300 metros, se va a producir este fenómeno. Ahora, si mi longitud de onda es menor, se van a generar estos conos de sombra donde yo no voy a poder tomar la señal. Esto ocurre también con las ondas mecánicas, como las del sonido, por ejemplo. Entonces existen estos conos de sombra. Pero si yo aumento la frecuencia, disminuyo la frecuencia de la señal, va a aumentar la longitud de onda y voy a llegar a cubrir estas áreas, que son áreas de sombra. Fíjense acá, yo les muestro unos gráficos donde tengo una longitud de onda menor que el objeto, ¿sí? Entonces tengo una mínima difracción. Fíjense que todas estas áreas no son cubiertas por la señal. En el caso más extremo es el de la luz, que tiene longitudes de onda de los nanómetros. Entonces fíjense que no, la difracción de la luz es mínima.
Pero si la longitud de la onda es mucho mayor que el objeto, en este caso el orificio es mucho menor que la longitud de la onda, una vez que la onda atraviesa siguiendo los principios de Huygens, fíjense cómo inunda todo el espacio, disminuyendo estos conos de sombra. Si bien existen, siguen existiendo estos conos de sombra, pero son mucho menores que los que tengo presente aquí. Entonces, eso es lo que me permite decir, desde el punto de vista técnico, las ondas electromagnéticas pueden llegar a doblar una esquina. Eso significa que en este borde afilado, si la longitud de onda es mucho mayor que las dimensiones de este objeto, se van a generar frentes secundarios que van a permitir la propagación de la onda en esta otra dirección. De lo contrario, si son de menor longitud de onda, fíjense que no va a poder propagarse en estas direcciones. En cambio, si la longitud de onda es mayor, sí va a poder propagarse. Entonces, un receptor colocado en el mismo lugar no va a captar la señal si la frecuencia es más elevada. En cambio, si la frecuencia es menor, sí va a poder captar a esta señal. Profe, Sí, eso ocurre con todas las ondas, digamos, independientemente de, digamos, cualquier onda electromagnética vendría a ser. exacto, cumple con este principio. Por eso es muy importante la relación que existe entre la longitud de onda y las dimensiones del objeto con el cual se va a interponer. Claro. Y eso tiene que ver con por ejemplo, un módem que tiene que trabaja con dos frecuencias, 2,4 y 5 GHz. Claro, Eh, o sea, bueno, pero por ahí es preferible conectar con el 2,4 por las interferencias, digamos. vos habrás apreciado, por observación, decís, bueno, empiezo a tener problemas, me conecto, supongamos que estás en 5.2 y te conectas a 2,4 y tenés buena recepción. Eso es porque las frecuencias de menor longitud de onda, o sea, las frecuencias menores, van a tener un mayor alcance en cuanto a su propagación. Cuando veamos las superficies, vamos a ver superficies de reflexión, vamos a ver que existen superficies que se comportan como espejo o especulares y otras que se llaman difusas. Y que eso va a depender de la longitud de onda que vos estás considerando. Yo más abajo les pongo un ejemplo justamente con Wi-Fi. Ahí te voy a poder explicar un poco mejor, pero básicamente es esto, ¿no? Es decir, al tener una frecuencia menor, vos vas a tener un mayor alcance. En los extremos del espectro, vas a tener en AM, por ejemplo, vas a tener un gran alcance, pero la potencia de tu señal va a tener que ser muy elevada, pero vas a tener un gran alcance. Ya lo vamos a ver en las Claro, se próximas entiende. diapositivas. Gracias. Bueno, porque ahora estamos viendo los fenómenos y luego vamos a ver cómo esos fenómenos se comportan a la hora de propagar la onda y vamos a ver los modos de propagación. Y ahí es donde vamos a profundizar un poco más. Lo primero que hacemos es ver los fenómenos por separado y cómo después estos van a empezar a interactuar para explicar la propagación de las ondas electromagnéticas y los modos de propagación. El otro fenómeno que vamos a analizar es el fenómeno de interferencia. Este ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan cuando las dos o más ondas se interferían entre sí? Podía ser constructiva o destructiva, en forma constructiva o destructiva, dependiendo del desfasaje que existan entre las fases de las ondas. Por eso es que las multitrayectorias que existen en algunas propagaciones generan perturbaciones en las ondas adyacentes, y eso implica algunas veces el cambio de polaridad de la onda electromagnética. Entonces, cuando ahora hablamos de los modos de propagación, tenemos un modo de propagación directa a través de la atmósfera en su zona troposférica, la más cercana a la Tierra, un enlace a la vista, por propagación directa. Luego tenemos por reflexión, donde esto a veces es aprovechado, pero muchas veces causan esas reflexiones múltiples, causan atenuación en las señales que yo estoy recibiendo en cada uno de los receptores. Pero puedo aprovechar este principio de reflexión,
por ejemplo, poder esquivar algún objeto, en este caso una zona montañosa, y lo que yo hago es colocar un repetidor pasivo y reflejar la onda y poder enviar la señal sin tener que pasar por una zona que no sea conveniente para la transmisión de la señal. Pasivo, profe, significa que no genera ganancia en la potencia de la señal. Sobre todo que no lo estoy alimentando, no estoy recibiendo y reamplificando la señal. Es simplemente una pantalla, por ejemplo, de aluminio, es Bien. muy buena, reflectiva, comportamiento reflectivo casi del 100%, pero aquí tiene mucho que ver la frecuencia de la señal para la construcción de este tipo de repetidores pasivos o antenas pasivas reflectoras, la superficie de la antena. Cuán porosa o rugosa es respecto de la longitud de onda que yo estoy aplicando. Eso lo vemos ahora. Pero yo no voy a necesitar alimentar con ningún tipo de señal, porque no es que la voy a tomar, reamplificar y volver a transmitir. Es simplemente una placa metálica. Bueno, Acá vemos, si yo tengo reflexión, no voy a tener absorción de energía, pero si tengo refracción, sí tengo absorción de energía. ¿Se acuerdan? Cuando hay cambio de medio. Entonces nosotros vamos a estar trabajando con la reflexión. Ahora, existen distintos tipos de reflexión, la especular, la difusa y la mixta. Cuando hablamos de la especular, significa que la superficie va a ser perfectamente pulida comparada con la longitud de onda con la cual yo estoy incidiendo. Si yo incido con luz, tiene que ser perfectamente pulida porque la longitud de onda es del orden de los nanómetros, ¿se acuerdan? 1550 nanómetros, 850 nanómetros. Ahora, a medida que voy disminuyendo la frecuencia, esta superficie se puede comportar como un espejo y no ser perfectamente pulida, digamos. Pero tenemos tres tipos, la difusa, la especular, que va a generar reflexión de la señal con un solo ángulo que es idéntico al de incidencia, es el de reflexión. En cambio, la difusa, ya que voy a tener una superficie rugosa, voy a tener reflexiones en múltiples direcciones y esto puede generar desvanecimiento de la señal. Y también está la mixta, que es una superficie cuya rugosidad es intermedia. Y aquí vamos a lo que vos planteabas con el Wi-Fi, lo mismo va a ocurrir con 5G y a veces también con 4G. Vos tenés tu lóbulo de radiación, tu antena, el router, que está irradiando la señal, y tenés los distintos receptores. Ahora, dada la frecuencia de trabajo, supongamos que trabajas en 5,4 o 5,2 GHz, voy a tener estas superficies, se van a convertir en superficies difusas y van a generar múltiples reflexiones. Y eso lo que va a generar aparte es una atenuación de la señal que yo tendría que estar recibiendo. Y otra es que las paredes van a absorber gran parte de esa energía y cuanto menor sea la longitud de onda, acordate de que las paredes contienen también humedad y lo que van a hacer es absorber esa energía. Entonces me conviene disminuir la frecuencia de la señal para mejorar este comportamiento. Por eso es que con Wi-Fi ustedes van a poder trabajar con mayores frecuencias, va a tener un mejor comportamiento en cuanto al ancho de banda, pero un menor comportamiento o empeora su comportamiento respecto a la potencia de la señal. Entonces, cuanto más se alejen, les conviene trabajar a menores frecuencias, si tienen la posibilidad de elegir la frecuencia de trabajo. Porque inclusive estas reflexiones pueden cambiar la polarización de la señal. Y ya vimos que esto es nocivo cuando analizamos polarización en la primera clase. Luego, alguno puede decir, bueno, profe, pero yo he visto antenas que tienen estas pantallas que son reflectivas, pero sin embargo existen estos intersticios. Y aquí es donde se pone de manifiesto la longitud de onda con la que yo pretendo trabajar. Por ejemplo, si están trabajando con Wi-Fi a 2,4 GHz,
La longitud de onda correspondiente es de 12,5 centímetros. Quiere decir que los objetos que se interpongan en su trayectoria, que sean de mayores dimensiones, van a producir estas dispersiones. Ahora, esta antena, para que refleje la señal en forma óptica, mientras la distancia o el intersticio sea 10 veces menor a la longitud de onda, se va a comportar como una superficie reflectiva con un porcentaje de reflexión aceptable. Entonces, fíjense que es muy importante la longitud de onda en términos de la reflexión. Y ahora, ¿por qué no se utiliza una superficie totalmente plana sin intersticios? Porque si esta antena está, de hecho, están puestas al exterior, cuando corre mucho viento, digamos, el aire va a poder pasar entre estos intersticios y es probable que no se deteriore la antena. De lo contrario, genera una gran fuerza respecto del viento y puede inclusive ser arrancada la antena de su anclaje. Entonces, la propagación por difracción, fíjense que dependiendo de la longitud de onda, nos permite, ya vimos, sortear obstáculos. Luego tenemos por refracción, que es la propagación ionosférica, donde se va a reflejar en la ionosfera, que está a 400 kilómetros aproximadamente de altura, pasando a través de todas las capas, y estas capas van a ir variando de densidad, ya que varía la temperatura. Ahora vamos a hablar de los modos de propagación en función de las longitudes de onda. Entonces nosotros decimos que a bajas frecuencias, y hablando de bajas frecuencias estamos hablando del orden de los kilohertz, sabemos que tenemos un mayor alcance, es más penetrante la onda, pero la calidad de la recepción va a ser mala, va a ser una onda que es muy susceptible a todas las interferencias electromagnéticas, como pueden ser las tormentas eléctricas. Ahora, sabemos que si trabajamos a frecuencias más elevadas, mejora nuestro ancho de banda y por ende la velocidad de transmisión va a ser mucho mayor. Esto lo habíamos visto cuando analizamos, ¿se acuerdan? Capacidad de canal. Entonces vamos a ver básicamente tres modos de propagación en función de los fenómenos que hemos estudiado, de estos 5 fenómenos que se presentan, ¿no? Vamos a hablar de la propagación de la onda de superficie o terrestre dentro del rango de frecuencias entre los 30 kHz y los 2 MHz. Estas se van a desplegar a lo largo de la superficie de la Tierra, muy cercanas a la superficie de la Tierra. Luego vamos a tener las ondas ionosféricas, que va en el rango de los 3 MHz a los 30 MHz, y por reflexiones múltiples y refracciones y reflexiones sobre la superficie de la Tierra, vamos a lograr dar con este tipo de ondas la vuelta a todo el globo terráqueo. Y luego tenemos las ondas espaciales, las que vamos a considerar entre los 30 MHz y los 30 GHz, si bien se están trabajando con frecuencias mucho mayores, pero en este rango están concentradas la mayor cantidad de frecuencias de trabajo para la transmisión de señales de radio y de transmisión de datos. Este tipo de propagación, de modo de propagación, también llamado espacial, o línea de vista, o también terrestre, es un modo de propagación que también lo puedo utilizar para enviar las señales a satélites que están a 36.000 kilómetros de la Tierra. Esto significa que estos tres modos de propagación los vamos a utilizar de acuerdo a la frecuencia de trabajo de nuestra señal. Entonces, por ejemplo, decimos, las de superficie las vamos a aplicar para radioenlaces de larga distancia, como por ejemplo las de AM o las llamadas de onda corta. AM, acuérdense que está entre los 530 kHz y los 1700 kHz. A medida que se vaya propagando la onda, el campo eléctrico va a ir cambiando su dirección, y esto trae la complejidad de que las antenas receptoras
al no estar alineados sus campos eléctricos con el campo eléctrico que salió perpendicular al plano de la Tierra, varía a través de su propagación, pero voy a lograr captar la señal. Para calidades de AM logramos la comunicación. Luego habíamos hablado de la propagación de las ondas ionosféricas y vimos cómo por el proceso de refracción y reflexión sobre la superficie de la Tierra vamos a lograr superar la curvatura de la Tierra, que no nos permitiría enviar este tipo de señales porque tendría que tener la antena mucho más cerca para que estén alineadas. Acá vemos que este tipo de propagación es dinámico porque acuérdense que la atmósfera varía su temperatura entre el día y la noche. Al no recibir los rayos solares, se enfría y la ionosfera desciende. Por lo tanto, mejora la propagación de las ondas de radio. Acá habla de la existencia de estos saltos entre refracción y reflexión, habla de una máxima de 20 saltos, y cada salto puede llegar a ser de 3.200 kilómetros. Esto está muy vinculado con la frecuencia de trabajo de la señal. Entonces, aquí hacemos un repaso y vemos que en la diapositiva de la clase anterior, la diapositiva 4 de la clase 25, habíamos hablado de que nuestro medio físico de transmisión ahora es la atmósfera, y la atmósfera está compuesto por capas. Entonces, la troposfera es donde nosotros vamos a realizar los enlaces directos. Con la ionosfera, que se encuentra entre la mesósfera y la troposfera, es cuando vamos a generar la transmisión o los modos de propagación ionosférica, que pueden ser con un solo salto o con varios saltos, dependiendo de la frecuencia a la que yo esté trabajando. Y también voy a poder trabajar fuera de la exósfera, a 36.000 kilómetros de distancia, cuando coloque un satélite y pueda enviar las ondas espaciales que puedan ser reflejadas nuevamente hacia la Tierra. Pero fíjense que voy a pasar por zonas de variación de temperatura desde menos 95 grados centígrados a 1000 grados centígrados. Por eso es que la dinámica de la atmósfera, que está vinculada con el clima, también va a intervenir fuertemente en la atenuación y la calidad de nuestra señal a la hora de transmitir y recibir las ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de la propagación por onda espacial, esta puede ser llamada terrestre o troposférica o satelital. Si yo voy a enviar la señal a través de la troposfera, van a tener que hacer antenas muy altas que eviten los obstáculos. Ya vamos a ver en una clase posterior cómo calculamos a qué distancia mínima tiene que estar un obstáculo de la trayectoria directa a través de lo que vamos a denominar las zonas de Fresnel, y vamos a determinar cuáles van a ser esas distancias mínimas a las cuales deben estar estos obstáculos para que no produzcan la difracción de luz de la onda electromagnética, y esto contribuya a reflexiones múltiples y por ende al desvanecimiento de la señal. Este tipo de aplicaciones se utilizan para los radioenlaces terrestres, para telefonía móvil, difusión de televisión terrestre, como así también de datos. Cuando hablamos de la propagación de la onda espacial satelital es porque hemos colocado nuestra antena reflectora a 36.000 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra. Nos están quedando 2 minutos. Lo que voy a hacer es hacer una pausa, se graba la clase y vuelvo en unos minutos. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Perfecto. Entonces en unos minutos hacemos una pausa y nos volvemos a encontrar.